Bueno, le vamos a dar la apertura ahorita a Boris, va a hablar sobre miomectomía por histeroscopia, tema tremendamente importante, un tema de nuestra práctica diaria, un tema que acuérdense que la histeroscopia es de los primeros procedimientos además que vamos a realizar. Todas, valga la anotación, las vamos a realizar con anestesia regional para evitar una intubada más, un riesgo menor para los anestesiólogos. Entonces se va a establecer como uno de los procedimientos que más se hace. Entonces, quiero que definamos cosas muy puntuales respecto a la miomectomía por histeroscopia. Boris Linares, él se presentará ahorita, pero pues es residente de la Universidad de La Sabana. En esta segunda parte ya hemos abierto a muchas otras instituciones. También qué rico que otras instituciones estén con el gran deseo de participar, de estar en este proceso académico. Boris, mucha suerte y haremos las intervenciones, ojalá de todos, en el momento en que consideremos oportuno durante la presentación y mucha suerte. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y como decía el doctor, realmente esto es una oportunidad para relacionarnos entre todas las universidades en el ámbito académico y que realmente nos va a enriquecer a todos. Mi nombre es Boris Linares Mesori, yo soy residente de cuarto año de ginecología y obstetricia en la Universidad de La Sabana y el tema a tratar el día de hoy es miomectomía por histeroscopia. Como introducción, pues sabemos que los miomas son los tumores más frecuentes del tracto genital femenino. La incidencia va a cambiar a lo largo de la etapa reproductiva, siendo más frecuente o el pico de presentación hacia más o menos la cuarta, quinta década de la vida. Y el síntoma más prevalente y frecuente en estas pacientes es la hemorragia uterina normal, que se va a manifestar con un sangrado menstrual abundante. Dentro de esto, lo que realmente guarda importancia para nuestra charla son esos leiomiomas de origen submucoso. De gran importancia esta revisión porque esto juega un impacto negativo a nivel tanto clínico como de calidad de vida y sobre todo productividad a nivel laboral para las pacientes. Y debemos dejar claro que pues, la miomectomía por histeroscopia es el manejo gold estándar de los leiomiomas submucosos sintomáticos en esas pacientes que tienen deseo de fertilidad o tienen alguna contraindicación para la cirugía abierta. Un poco de epidemiología, pues están presentes los miomas, como sabemos, hasta el 80% en pacientes premenopáusicas. Dentro de las pacientes que tienen sangrado menstrual abundante, aproximadamente el 40% van a tener una patología intrauterina, como lo son o podrían ser los pólipos o los leiomiomas submucosos. Es más frecuente en la raza negra, las blancas con una de 8.9 por cada 1000 pacientes y en la raza negra hasta de 30.9 por cada 1000 pacientes. La prevalencia, como les decía hace un momento, va a aumentar progresivamente con la edad, siéndose su pico hacia los 40 años. Dentro de los leiomas submucosos abarcan del totalidad del 80% de los miomas en las pacientes premenopáusicas, del 10 al 20% van a corresponder a los leiomiomas submucosos y dentro de estos hacia el 85, entre un 70 al 85% de pacientes se van a manifestar con hemorragia uterina anormal. El impacto, en la mayoría de los casos, más del 50% es un diagnóstico que es incidental. Se hace mientras se está realizando la paciente una ecografía por cualquier otra causa de dolor pélvico, donde el sangrado no es la principal manifestación de esta paciente, se documentan la leiomiomatosis, ya sea independiente del origen intramural, subseroso o a nivel submucoso. Tiene una morbilidad importante por lo que les explicaba ahorita, la hemorragia uterina normal, que va a conllevar anemia ferropénica si esta se prolonga de forma crónica, síntomas de peso. Haciendo esa entrega Asociados a infertilidad y a nivel de la calidad de vida y la vida productiva, se ha visto que tiene un impacto negativo en la vida sexual, disminuyendo la satisfacción en la vida sexual hasta menos del 43% y disminuye el desempeño laboral hasta un 28%. La malignidad, que es uno de los temas, como explicamos en la charla anterior, la cancerofobia, realmente la probabilidad de malignidad de un mioma, independientemente del origen, que se convierte en sarcoma, es del 0.23 al 0.49%. Y esta aumenta hacia la sexta década de la vida hasta el 1% aproximadamente. Y realmente está la importancia de esta charla, el impacto tan marcado que hay a nivel de la calidad de vida, la vida productiva y sobre todo la morbilidad en estas pacientes que van a afectar considerablemente su calidad de vida. Patogenia, realmente ya está dicho lo que se puede hablar sobre la patogenia de los leiomiomas en general. Sabemos que son estrógeno dependientes,
que hay estímulos para mayor creación o producción de receptores de progesterona y que son los que van a generar una proliferación y crecimiento tumoral. Sin embargo, cuando uno habla sobre el origen del sangrado de estos leiomiomas submucosos, no hay suficiente evidencia para establecer un rol causal entre la génesis del sangrado menstrual abundante y el leiomioma submucoso. Se han descrito muchas teorías, desde tanto a nivel molecular como a nivel mecánico, que pueden contribuir con este sangrado menstrual abundante, sin embargo, no es claro. Y la teoría más aceptada hasta el momento es esa vasculatura perinioma que se desarrolla de forma anormal, podría ser la causa del sangrado cuando hay una disrupción de este endometrio al momento de los ciclos menstruales. La clasificación, ya se ha tocado en múltiples charlas, la clasificación de la FIGO, realmente pues sabemos que los leiomiomas submucosos van a ser principalmente esos leiomiomas que van a ser los tipo 0, tipo 1 o tipo 2, dependiendo del compromiso intramural, pero una clasificación que quiero dejar claro, y se mencionaba en una de las charlas, es estos miomas que se clasifican 2-5, que lo que nos hablan es del compromiso a nivel submucoso, que es el primer número, y el último número es lo que nos habla del compromiso a nivel de la serosa e incluso a nivel de la cavidad peritoneal. Y por ende, estos miomas que tienen un gran compromiso a nivel subseroso van a estar contraindicados para la resección por vía histeroscópica. Cuando hablamos de los sistemas de clasificación, Boris, te das un momentico Boris, voy a hacer una observación. Ayer, y ya lo hablaremos ahorita al final desde el punto de vista terapéutico, ayer me llama un colega ginecólogo, y me dice, oye, imagínate que tengo una paciente que tengo una duda, es una paciente que tiene un mioma de 60 milímetros, y es un mioma que en la ecografía me lo reportan como 2-5. Resulta que yo mandé a esa paciente para una histeroscopia, entonces le dije, ya, pare ahí, y le dije, claramente, esta paciente que me la estaba comentando, dije, mira, si es un mioma 2 tipo 5, realmente esta paciente tiene que tener un abordaje histeroscópico y laparoscópico. Precisamente, nosotros no podemos ignorar cuando estamos hablando de esta categorización de miomas raya 5, porque como usted lo está diciendo claramente, esto es un mioma que tiene un compromiso desde la submucosa prácticamente hasta la serosa. Entonces, ese mioma de entrada no puede tener un abordaje solo histeroscópico, sino también tiene que tener un abordaje histerolaparoscópico. Entonces, me gusta mucho que haya vuelto nuevamente a presentar esta diapositiva, porque usted lo dijo, estamos insistiendo en el tema, pero creo que una de las grandes enseñanzas que nos dan revisiones, como manejar un lenguaje nuevo, no quedarnos en lo que dijimos, que el mioma es mucoso, intramural, subseroso, sino para los reportes ecográficos, exigir a que nos hagan las ecografías. Los reportes tienen que ser así. Estos reportes tienen que ser con esta clasificación fijo para nosotros dar un manejo quirúrgico para todo. Tiene que ser un manejo así. Nosotros no podemos, como les digo, insisto nuevamente, quedarnos en esas clasificaciones viejas, sino tener en cuenta esto para, no solo es un diagnóstico, sino es como usted va a hacer realmente un abordaje quirúrgico. Perfecto, doctor. Gracias. Continuando con los sistemas de clasificación, lo que hablamos primero, el FIGO, y debemos tenerlo muy presente más adelante. Y el otro sistema de clasificación es la Sociedad Europea de Histeroscopia o de ginecología endoscópica, que realmente ellos nos plantean un sistema muy sencillo, que es muy fácil de llevar a la práctica clínica y es el que nos van a recomendar. Lo dividen en 3 tipos. El tipo 0 son esos miomas que que no tienen compromiso de la pared uterina, es decir, no tienen compromiso miometrial. Los tipo 1 que van a tener un compromiso miometrial menor al 50%, y los tipo 2 un mayor al 50% de compromiso miometrial. ¿Cuál es la relevancia de esto? Una vez el ecografista nos reporte la clasificación de los miomas con su ubicación, topografía, entre otros, es importante porque nos habla de la probabilidad o nos predice la posibilidad de resección completa de estos miomas. Podemos ver que la resección completa de estos miomas de los tipo 0 va desde un 96 hasta un 97%.
y es interesante cómo también se relaciona con la absorción de los medios de distensión. Se ha visto que entre menor compromiso de la pared miometral va a haber menor absorción de estos medios de distensión, y esto es un impacto positivo para la paciente, ya que pues en otra charla se va a tocar el tema de las complicaciones de los medios de distensión, y es importante tenerlo presente. Cuando hablamos de los miomas tipo 1, tienen una probabilidad de resección de hasta el 86 al 90%, con una absorción, un déficit de fluidos hasta de 957 cc, y ya en los tipo 2 podemos ver que la tasa de resección cae hasta casi un 60%, con un déficit de fluido que puede ir hasta 1.6 litros aproximadamente. La otra clasificación es el STEP W. El STEP W es realmente la creó Lasmar et al. Aproximadamente en el año 2011. Lo que evalúan son cinco ítems que va de acuerdo al epónimo, que tamaño, la topografía, la extensión de la base, la penetración de la pared miometral y el compromiso de la pared lateral. Esto nos realiza una puntuación de 0 a 4, 5 a 6 y de 7 a 9 respectivamente. Cuando es de 0 a 4 nos habla de que la miomectomía por histeroscopia es de baja complejidad. La de 5 a 6 es una miomectomía por histeroscopia de alta complejidad. Nos sugieren la utilización de análogos de GNRH, más adelante vamos a tocar ese tema, y podríamos empezar a plantearnos la posibilidad de una histeroscopia de 2 pasos. Y un puntaje mayor a 7 a 9 nos plantea que ya la histeroscopia no es la mejor opción, que hay que asociarle a otro tipo de técnicas quirúrgicas. Esta clasificación se correlaciona con la tasa de resección tanto completa como incompleta. Sin embargo, su mayor utilidad está dado a nivel investigativo más que de origen clínico. La clasificación de la Bastida, que fue creada en el año 97, la plantea la Flasoc en su libro de cirugía mínimamente invasiva. Lo que nos establece es permitir o discernir el éxito quirúrgico, y nos va a establecer cuál es la mejor vía de abordaje para estas pacientes, y nos permite evaluar el resultado posterior a técnicas de enucleación, ya sean con elementos eléctricos de su sigla Opium, o elementos no eléctricos a nivel oficinal, como su sigla Opening, de origen inglés. Existen 5 tipos de esta clasificación. El tipo 1, como podemos observar acá, es el que es un submucoso completo totalmente pediculado. El tipo 2 es una imagen ya también completamente submucosa, pero ya más sésil. El tipo 3 es en el que hay por lo menos un compromiso de 1/3 de la pared intramural. El tipo 4 es donde hay un compromiso más del aproximadamente el 50% de la pared intramural, y el tipo 5 es aquel que tiene un compromiso más de 2/3 de la pared intramural. Estos sistemas Esa, realmente... esa clasificación de la Bastida, Boris, por esa clasificación de la Bastida y la de las MAR, yo creo que son las 2 clasificaciones más clásicas que existen. Fíjate que esta es una clasificación que tiene ya más de 20 años, pero es una clasificación que siempre hay que mostrarla, es una clasificación que a pesar de los años siempre hay que hablar de ella, porque lógicamente nos da un aporte importante frente a uno, ubicación, pero sobre todo abordaje quirúrgico. Pero siempre que uno hable de algo de histeroscopia en miomectomía, hay que citar a las MAR y la Bastida, que son las 2 personas que han trabajado más por eso, y la clasificación FIGO. Sigue. Gracias. Estos sistemas de clasificación realmente lo que nos establecen es cuáles de estos pacientes van a ser candidatos a miomectomía por histeroscopia según cumplan o no las indicaciones. También tener presentes las contraindicaciones, pero lo más importante son las características de los miomas, porque esta característica de los miomas, los que dependiendo ya sea de su ubicación, tamaño, la distancia hacia la serosa, es la que nos va a predecir y decidir la vía de abordaje. El diagnóstico, no me voy a centrar mucho en el diagnóstico, ya ha sido motivo en otras charlas. Me parece interesante este diagnóstico en un sistema escalonado, lo plantean en 3 pasos. Primero, un diagnóstico tanto clínico como ecográfico, donde establecemos una sensibilidad a la ecografía que es muy variable dependiendo de los estudios que revisemos, metaanálisis, revisiones sistemáticas, guías. Tener en cuenta que es operador dependiente, una sensibilidad aproximadamente del 69% hasta un 87%, con una especificidad que es mucho mayor hasta el 98%, hablando en términos de miomas submucosos. Ese es el primer paso. El segundo paso debe ser la evaluación de la cavidad uterina.
¿Cómo vamos a realizar esa evaluación de la cavidad uterina? La técnica más disponible o la que tenemos más a la mano es la histerosonografía, con una sensibilidad reportada hasta el 94% y una especificidad del 81%. Y ya otras técnicas como la histeroscopia nos pueden aportar mucho para la evaluación de la cavidad uterina. Incluso hay guías donde se plantea que todas las pacientes deben someterse a una histeroscopia oficinal, como es el caso de la FLASOC. Y el tercer paso es la utilización de una resonancia magnética, que por nuestro medio es difícil acceder a este tipo de imágenes por los altos costos, con una sensibilidad reportada hasta del 100% y una especificidad del 91%, pero la indicación realmente en las resonancias magnéticas está en un plan quirúrgico, sobre todo en miomectomías de 2 pasos. Aquí tenemos una imagen básicamente de una histerosonografía, cómo se puede observar el mioma de origen submucoso, y donde se observan acá los cálipers es donde vamos a tener la distancia desde el mioma hasta la superficie de la serosa. Y ya esta imagen de resonancia, donde podemos observar acá la cavidad endometrial, donde observamos esta flecha blanca, nos plantea el endometrio, y acá la flecha más delgada, el mioma, que tiene un desplazamiento levemente del endometrio, y esto nos puede servir para definir el abordaje quirúrgico de estas pacientes. ¿Cómo seleccionamos estas pacientes? Primero, establecer las indicaciones, las contraindicaciones, características del mioma y las condiciones para la resectoscopia, que vamos a tocar más adelante de ellas, y el momento adecuado para la realización de la histeroscopia. Indicaciones, tenemos 3 indicaciones que en todas las guías las plantean: hemorragia uterina anormal, infertilidad, abortos recurrentes. Esto, la idea de realizar una histeroscopia en estas pacientes que están sintomáticas, es en esas pacientes que tienen deseo de preservación de la fertilidad principalmente, donde se le plantea la resección de miomas por histeroscopia. Contraindicaciones como la enfermedad pélvica inflamatoria, sea de cervix, diátesis hemorrágica, que se puede interrogar, es una contraindicación relativa, el embarazo, contraindicación absoluta, y muchas guías se plantean que un tamaño uterino, un diámetro longitudinal mayor a 12 o 14 centímetros se contraindica la realización de histeroscopia. Correcto. Boris, escucha un segundito. Edmundo tiene una participación, Karencita, sí. Si me ayudas con el micrófono. Sí, ya. Sí, buenos días. Algo muy importante en el diagnóstico de todos los miomas, incluyendo los submucosos, es hacer un buen mapeo de estos miomas. Y parte de la herramienta que nos brinda esto es el uso de la ecografía. Y en este mismo uso de la ecografía, cuando hablamos de los miomas submucosos, especialmente cuando hablamos del mioma submucoso tipo 2, tenemos que tener algo en cuenta, y es lo que hemos llamado el borde de seguridad, que realmente no debiéramos entrar a operar ningún mioma submucoso tipo 2 si no conocemos este borde de seguridad. Este borde de seguridad es la distancia que hay del mioma a la serosa uterina, que la literatura, la gran mayoría lo reporta que un borde adecuado de seguridad debe ser no menor de 5 milímetros, aunque otra reporta que no debe ser menor a un centímetro. Entonces es muy importante tener en cuenta este borde de seguridad siempre que vamos a operar un mioma submucoso tipo 2, porque cuando operamos con un borde de seguridad inferior a este, el riesgo de que vayamos a perforar o lesionar la serosa uterina y por ende los órganos que estén en contacto con esta es muy elevado. Edmundo, dato tremendamente importante, tremendamente importante. Este dato del borde de seguridad es clave, porque es que el borde de seguridad nos está diciendo, y cuando usted está haciendo una miomectomía histeroscópica, usted siempre, el residente le está diciendo, pero ¿hasta dónde le da? O sea, ¿hasta cuánto le tiene que dar? Porque la gente siempre tiene temor que usted en algún momento le meta el resectoscopio y se abra un hueco en la pared uterina y por ahí termine haciéndose una gran perforación y además con energía, pues patético. Entonces, uno de los datos más relevantes, como usted lo acaba de poner, es esa evaluación ecográfica en ese mioma tipo 2, en el que usted dice, bueno, listo, le voy a hacer un abordaje histeroscópico, pero necesariamente tengo que mirar cuál es el borde de seguridad, porque si está muy cerca, muy cerca a la serosa, probablemente ese paciente tendrá que hacerse un abordaje histerolaparoscópico, pero que la laparoscopia sea programada
y no sea una laparoscopia por corregir una perforación uterina, que creo que son dos escenarios completamente diferentes. Entonces, mucho ojo con eso. Tengamos una recomendación importante frente a al buen abordaje quirúrgico con una buena ecografía y el aporte, como lo dijimos en veces anteriores, que nos puede dar la histerosonografía, pero sobre todo también la ecografía 3D, que nos da una buena ubicación de ese mioma. Yo dejaría la resonancia en miomatosis uterina para miomas mucosos ya para casos muy seleccionados, casos muy especiales. No podemos quedarnos dando otros miomas más grandes arriba para nosotros determinar ubicación, de pronto relación con otras estructuras o alguna cosa. Sigue, Boris. Gracias. Bueno, estamos hablando de las contraindicaciones y que exista una enfermedad pélvica activa, realmente no el antecedente, sino que esté cursando una enfermedad pélvica activa. Y el tamaño uterino me pareció importante porque muchas veces incluso se contraindica la realización de una histerosonografía en una longitud uterina mayor a 14 centímetros. Entonces, esto es realmente la gran preocupación es en términos del manejo, los manejos del fluido y estos medios de distensión que podrían llegar a tener mayor riesgo de complicaciones asociadas por requerir mayor volumen de distensión. Cuando hablamos de las características de los miomas, es fundamental hablar sobre el tamaño y el número de estos miomas. Realmente lo que plantea la literatura es muy variado, van desde 4 hasta 5 centímetros. Sin embargo, se plantea que el límite superior lo va a establecer el cirujano, y esto va de la mano de la experticia del cirujano, tanto para la habilidad quirúrgica que él tenga y el conocimiento acerca del manejo de los fluidos, porque la gran mayoría de las revisiones, cuando se finalizan o se hacen resecciones incompletas, es porque se alcanza el déficit requerido, ya sea por energía monopolar o por energía bipolar. Pero sí se ha descrito que aproximadamente por cada centímetro que aumente el mioma, el HR aumenta hasta 1.76 para tener menor probabilidad de resección completa en estos pacientes. Y es un estudio prospectivo que evaluó 122 pacientes con miomas submucosos, evaluaron el riesgo de reintervención a los 4 años y se estableció que en esos pacientes que tenían miomas de menor o igual a 3 centímetros era del 10% comparado con miomas mayor o igual a 4 centímetros, una tasa de reintervención hasta 60%. Podemos ver la gran importancia que juega el tamaño de los miomas en el caso de la miomectomía por histeroscopia. Y ahora la ubicación y la clasificación es fundamental porque las tasas de resección completa o incompletas van a depender de la topografía del mioma y la clasificación, ya sean tipo 1 o tipo 2 principalmente. Como les hablaba, dentro de las condiciones para resectoscopia depende del entrenamiento del cirujano, del sistema eléctrico que se vaya a utilizar, ya sea por energía monopolar, bipolar, sistemas más avanzados como los sistemas mecánicos o técnicas de nucleación que vamos a tocar más adelante. Pero las indicaciones para una resectoscopia son esos miomas tipo 0 o tipo 1 según la Asociación Europea de Histeroscopia. Esos Labastidas 1, 2 y 3. Y como explicaba el doctor Edmundo ahorita, el margen de miometría libre es fundamental para establecerlo dentro de las indicaciones de resectoscopia, debe ser mayor a 5 milímetros. El número de miomas, difícil, no encontré suficiente literatura, hablan con evidencia adecuada, nos plantean que miomas mayor a 2 miomas, y sobre todo si son miomas en espejo, se contraindicaría una contraindicación relativa para la resectoscopia. Sin embargo, nos plantean que en este caso, esos pacientes con más de 2 miomas o miomas en espejo y que mida más de 4 centímetros, hay que plantearle a la paciente la posibilidad de una histeroscopia de 2 pasos. ¿En qué momento debemos realizar la histeroscopia? Pues obvias razones, siempre excluir el embarazo. Un boletín práctico del año 2020 plantea que el momento ideal para realizar la histeroscopia en pacientes premenopáusicas con ciclos regulares es la fase folicular. En la fase secretora, el diagnóstico es más difícil, es porque el endometrio estaría más engrosado y podría simular la presencia de pólipos. Sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes que tienen ciclos irregulares, y se pueden programar en cualquier momento del ciclo, siempre que la paciente tenga la menor cantidad de sangrado o, idealmente, si no tienen sangrado. Cuando hablamos de la evaluación
preoperatoria y la preparación de estos pacientes, es fundamental el consentimiento informado en estos casos. Primero, para establecer los riesgos, tanto de posibles reintervenciones, una protección médico desde el punto de vista médico-legal, y la posibilidad de estas pacientes de requerir un nuevo procedimiento quirúrgico por el tamaño del mioma, como lo habíamos hablado, y plantear a las pacientes, dependiendo de este tamaño, la posibilidad de la histeroscopia en 2 pasos. Y siempre explicar la posibilidad de complicaciones y requerimientos de suspender el procedimiento por el manejo de los fluidos. Y la evaluación uterina la planteo en la evaluación prequirúrgica. Boris, quiero detenerme un momentico para que quede muy claro qué significa eso de la histeroscopia en 2 pasos para aclarar el concepto general. Nosotros usualmente hacemos una programación de una miomectomía por histeroscopia. Entonces, el lenguaje que usted maneja es, mira, tiene un mioma grande, de 2, 3, 4 centímetros. Este mioma hay que quitárselo por histeroscopia. Vamos a programarle para su cirugía. Es un mioma un poco grande y ya. Resulta que usted programó el procedimiento, le hizo su evaluación ecográfica, le hizo todo lo que tenía que hacerle, y en el momento en el que usted entró, hubo una charla de complicaciones, porque de pronto el líquido ya que usted está pasando ya ha sido mucho, porque de pronto lleva mucho tiempo quirúrgico, por varias situaciones, usted decide suspender el procedimiento. Cuando decide suspender el procedimiento, sale y le dice al paciente y a la familia, mira, nos tocó parar la histeroscopia, le quedó yo creo que más o menos un 30, un 40% del mioma. En cierto modo, queda un sinsabor de una inhabilidad quirúrgica de usted como cirujano porque no fue capaz de quitar el mioma. Esto es una situación que nosotros como médicos pues la entendemos perfectamente bien, pero el paciente y el familiar no. ¿Cómo así que volverla a operar otra vez dentro de un tiempo, doctor? Si usted dijo que le iba a sacar el mioma, no, entonces empiezan a sacar excusas. No, es que había mucho líquido, entonces el paciente no entiende lo que es líquido administrado, si eliminado, si que se perdió tanto líquido, entonces era más seguro para el procedimiento. Y uno dando como una serie de justificaciones diciendo, no, mira, nos tocó pararlo, pero hay que volverla a operar. Qué cosa tan incómoda, porque para el paciente, y lo que les digo, y para el familiar, queda una sensación de que no, mira, ahí la operaron, que eso ahí le sacaron la mitad del mioma, que es que hay que volverla a operar, ¿cómo así? Y que dentro de un mes otra vez, pero supuestamente en esta cirugía no era definitiva. Entonces, si nosotros no hablamos de esta técnica de 2 pasos, como usted la está refiriendo así, Boris, de manera muy clara con el paciente y con el familiar, vamos a tener problemas. E incluso puede que no problemas médico-legales, pero sí una sensación de incomodidad con el paciente porque usted no fue capaz, la palabra es esa, de sacar el mioma en una sola cirugía. Si usted tiene un mioma que usted considere que puede ser grande, un mioma que de pronto por el abordaje, según la ecografía, la histerosono, la 3D, la que le haya hecho, sea un mioma por el tipo que el mioma sea, que usted piense que puede llegar a requerir un segundo tiempo quirúrgico, es mejor explicárselo al paciente siempre y decirle, mire, usted tiene un mioma, que es un mioma grande, es muy probable que nos toque hacerle 2 cirugías. O sea, de entrada, si usted da la información que hay que hacer 2 cirugías, ya eso de una vez el paciente sabe que podría ir a un segundo tiempo quirúrgico. Segundo, vamos a intentar sacar todo sin pasarnos unos parámetros de seguridad que hay que hacer en estas cirugías. Si no logramos en este tiempo quirúrgico hacerlo, más o menos en 20 a 30 días, no en 6 meses, sino en 20 a 30 días hay que hacerle su segunda cirugía para completar ya la resección del mioma, en la que es muy probable que ahí sí logremos sacarlo en su totalidad. Si usted termina la cirugía y pasó lo que pasó, que no fue capaz, no tuvo las posibilidades, capaz, si queremos utilizar los términos de paciente, de haberle sacado el mioma, simplemente se le dice al paciente, mira, no se logró sacar el mioma en su totalidad, como lo habíamos hablado, como ya lo habíamos dicho, te quedó un 60%, un 30%, un 20% del mioma, que requiere, como ya lo habíamos hablado en la consulta, un segundo tiempo quirúrgico. Sí, perfecto, doctor, usted sí me había dicho esto, usted me había hablado sobre esto, y se programa la segunda cirugía. Entonces, miren los escenarios tan diferentes. Cuando usted le ha explicado al paciente que es probable que requiera un segundo tiempo quirúrgico y logró sacar el mioma en el primer tiempo, es usted como un héroe. Si no se pudo sacar en el primer tiempo
y toca hacer un segundo tiempo quirúrgico, usted ya se lo había hablado al paciente claramente que hay que volverlo a operar. Esto es una información completamente diferente y este escenario lo pone a uno en otro contexto. Entonces, entendamos lo que es la cirugía de 2 pasos, por qué algunos miomas requieren 2 tiempos quirúrgicos, ya lo hemos visto, tiempos quirúrgicos muy largos, que los líquidos administrados eliminados se nos está yendo de la mano, todos los miomas no son iguales. Entonces, es importante en el consentimiento informado, vuelvo y le aclaro, sobre todo para estos tipos, no hay polipectomía en 2 pasos. Si hay que hacer una polipectomía en 2 pasos, creo que el problema está del mango del histeroscopio para atrás. Pero sí, una miomectomía sí es una cirugía, una metroplastia, ya procedimientos grandes de histeroscopia, sí requieren una explicación clara, consentimientos informados al paciente, que hay que requerir eventualmente una cirugía en 2 tiempos, digamos. Gracias, doctor. Bueno, ahora hablando un poco de, esto es una revisión sistemática del año 2014 en el que plantean la certeza diagnóstica de la evaluación de la cavidad uterina en pacientes subfértiles comparado con la histeroscopia como técnica gold estándar. Se incluyeron 20 estudios y aproximadamente un total de 1.645 procedimientos. Dentro de esto lo que logramos obtener es una sensibilidad de la histerosonografía del 82% y una especificidad del 100%. Podemos observar que es altísima cuando se comparaba con el gold estándar, que era esta histeroscopia. Ellos concluyeron que la histerosonografía tiene una alta sensibilidad y especificidad que es comparable con la histeroscopia como el gold estándar. Sin embargo, es mejor tolerada que la histeroscopia, es más costo efectiva, fácil de realizar y requiere menor tiempo procedimental. ¿Por qué traigo esto a colación? Realmente porque cuando nos plantean la evaluación uterina, muchas guías plantean la realización de una histeroscopia oficinal previo al procedimiento quirúrgico para establecer las características tanto topográficas, anatómicas del mioma, mientras que la histerosonografía podemos ver que es muy útil cuando se compara con esta histeroscopia. Realmente se requiere un histeroscopio oficinal. La utilización la plantea la FLASOC, en donde que depende si vamos a utilizar o no técnicas de nucleación de forma preoperatoria. Tenemos 3 técnicas principalmente. La técnica LITA, que es una técnica que se utiliza elementos eléctricos a nivel intraoperatorio. Técnicas de nucleación parcial en consultorios sin elementos eléctricos, que es el opening, y con elementos eléctricos, que podría ser en consultorio o a nivel del quirófano, la sigla OPIUM. La preparación cervical, realmente no existe suficiente evidencia para usarlo de forma rutinaria en todas las pacientes. Siempre debemos sopesar los riesgos sobre los beneficios y está reservado principalmente para esas pacientes posmenopáusicas que van a tener estenosis cervical. Esta es una revisión sistemática de Cochrane del año 2017 en la que lo que buscan es evaluar, determinar si la preparación cervical facilita su dilatación y reduce las complicaciones quirúrgicas previo a una histeroscopia. Incluyó 17 ensayos clínicos controlados aleatorizados, un total de 1.870 pacientes, tanto pre como posmenopáusicas, que iban a ser llevadas a histeroscopia. Se comparó el misoprostol versus el placebo o no tratamiento y el misoprostol contra otros medios de dilatación como son la dinoprostona o los agentes osmóticos. Este es el total que incluyeron los 17 estudios, como les acaba de mencionar, y para resumir con la evidencia GRADE, lo que ellos plantean es que esas pacientes que se utilizó comparando el misoprostol con esas pacientes que no recibieron misoprostol o recibieron placebo, una posibilidad, un OR de 0.08 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo, con una evidencia moderada en el que la utilización de misoprostol facilitaba la dilatación del cervix y reducía la necesidad de dilatación mecánica. Y esto es lo que nos traduce que aproximadamente el 80% de los pacientes iban a requerir dilatación mecánica, pero el misoprostol disminuía esta posibilidad hasta de un 14 a un 39%. Cuando hablamos de las complicaciones intraoperatorias, normalmente las complicaciones intraoperatorias sin misoprostol van aproximadamente al 3%. Cuando se utilizó el misoprostol, podemos observar que disminuyó hasta el 2% con un intervalo de confianza del 0.18 a 0.77 con una evidencia moderada. Ya en términos de las complicaciones, de otras complicaciones, ya sean como laceración cervical, formación de falsas rutas, que es una de las preocupaciones de muchos cirujanos histeroscopistas, se observó que el misoprostol disminuía la posibilidad de la laceración cervical y la creación de falsas rutas. Y
y puntualmente eso, perdón, y en la parte de la perforación uterina no hubo diferencias estadísticamente significativas. Ahora bien, cuando se plantean los efectos adversos, sí hubo una tendencia casi de 2 a 3 veces mayor riesgo de efectos adversos, principalmente dolor abdominal y sangrado prequirúrgico en esas pacientes que se utilizaba el misoprostol. Como conclusión, ellos plantean que el uso de misoprostol de forma preoperatoria en la histeroscopia es más efectivo que el placebo o la no utilización del tratamiento y está asociado con menores tasas de complicaciones intraoperatorias, como son laceración cervical, formación de falsas rutas. El misoprostol está asociado con mayores efectos adversos de índole leve, ya sea dolor abdominal leve y sangrado vaginal prequirúrgico, y no existe suficiente evidencia para recomendarlo sobre los demás medicamentos. Esto es un ensayo clínico controlado autorizado del año 2009. Lo que buscaba era comparar el impacto del misoprostol vaginal, como les explicaba en la charla anterior, que comparaban el misoprostol 1000 microgramos de forma prequirúrgica en pacientes que habían recibido estrógenos vaginales durante 2 semanas previo a la histeroscopia. Se incluyeron 67 pacientes posmenopáusicas. Dentro de este ensayo clínico controlado autorizado se encontró que la facilidad de dilatación al momento de realizar la histeroscopia fue mucho mejor en esos pacientes que se administraban el misoprostol respecto al placebo, en esos pacientes que recibían de forma preoperatoria los estrógenos vaginales. Entonces ellos concluyeron que administrar misoprostol 1000 microgramos 12 horas previo al procedimiento quirúrgico posterior a 14 días de estrógenos vaginales de 25 microgramos tiene un impacto significativo en la dilatación cervical comparado con el placebo. Y en este estudio de casos y controles del año 2016, realizado en Roma, Italia, incluyó 81 pacientes. Lo que buscaba era evaluar la eficacia y seguridad del misoprostol vaginal posterior al pretratamiento con estradiol vaginal para facilitar la histeroscopia en pacientes posmenopáusicas. ¿Qué encontraron? Ellos dividieron 3 grupos. El grupo A, que era el grupo control, no recibía ningún tipo de tratamiento. El grupo B recibía estradiol más misoprostol y el grupo C recibía solo misoprostol. Cuando se comparaba el grupo de estradiol y misoprostol contra el grupo de control, planteaban que la dilatación cervical era mucho mayor en el grupo B, con una P estadísticamente significativa de 0.04. Cuando se comparó el grupo B con el grupo C, se encontró una P, ahí sale incompleto, 0.07, que era estadísticamente significativa, y en el grupo A, respecto al grupo control, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Ahora bien, la dilatación fue mucho más fácil en esos pacientes que recibieron el estradiol y misoprostol cuando se comparaba con el resto de los grupos, y en términos del dolor postoperatorio, hubo mejor control del dolor postoperatorio en esos pacientes que recibieron estradiol y misoprostol comparado con el grupo de estradiol solo, que es algo interesante para tenerlo en la práctica clínica. Ellos ¿qué concluyeron? Que el pretratamiento con estradiol en pacientes posmenopáusicas parece tener un papel crucial en la dilatación con misoprostol, y la combinación de estos dos medicamentos van a tener efectos adversos leves y es efectiva en términos de alcanzar la dilatación esperada, reduciendo el disconfort de estas pacientes. Ahora que nos dicen las sociedades, la FLASOC no recomienda la utilización de estos medicamentos porque aumenta el dolor preoperatorio, aumenta el sangrado genital, podría llevar a una dilatación excesiva e incontrolada del cervix y podría impedir la adecuada expansión de la cavidad. La AC del 2020 plantea que no existe suficiente evidencia para recomendarlos de forma rutinaria. Pero sí, la evidencia actual nos puede llevar a que en esas pacientes posmenopáusicas con cervix estenóticos sería una opción adicionar el estradiol vaginal 14 días antes del procedimiento quirúrgico. Otro tema de gran debate, la utilización de análogos de NRH está sumamente estudiado. Se ha visto que lo que tiene impacto es en el adelgazamiento endometrial, reduce la pérdida sanguínea, mejora la visualización de la miomectomía en miomas submucosos y sin embargo su uso de forma rutinaria es poco clara. Se requiere mejor evidencia que soporte su utilización de forma prequirúrgica y la FLASOC no recomienda la utilización de estos análogos de NRH. La vasopresina. Hay una cosa importante, Boris, discúlpeme con lo de los análogos. Casi sería, para mí en este momento, la única indicación en miomatosis uterina el uso de análogos de GnRH en pacientes programadas para miomectomía histeroscópica para disminuir el tamaño del mioma. Acordémonos que están contraindicados, o no contraindicados, pero no tiene ningún beneficio utilizarlos en miomectomía laparoscópica porque realmente no tiene una ventaja grande, aumenta
dificulta el plano de clivaje porque produce una degeneración hidrópica del mioma y hace la resección del mioma por la paroscopia cuando se ha utilizado previamente los análogos de GNRH, es muy dispendioso. En ese escenario, casi estaría la ventaja en la miomectomía histeroscópica porque nos ayuda a reducir el tamaño. Acuérdense que hemos visto miomas mucosos de 5 centímetros, de pronto tipo 1, que se podría disminuir un 30% del tamaño, que es lo que realmente nos ofrece el análogo. Y al disminuir el tamaño, acordémonos que en la miomectomía histeroscópica, pues si bien el plano de clivaje es importante, no es tan importante como el plano de clivaje en la miomectomía laparoscópica. No los utilizamos de rutina por los costos, por los efectos secundarios, efectos indeseables, porque aparte de eso implica por lo menos 2 meses antes de la cirugía, esa preparación preoperatoria. Hay que tenerlos en cuenta dentro del arsenal para ese tipo de miomas. O sea, bueno, un mioma de 15 milímetros, 20 milímetros, un análogo de GNRH, eso no le va a beneficiar nada. Pero de pronto un mioma tan grande como 5 centímetros, por ejemplo, un mioma mucoso, en 2 meses se le ha reducido a 3,5 centímetros, se facilita de pronto una cirugía en 2 tiempos, pero se aborda mucho mejor que un gran mioma de 5 centímetros que usted entra a operarlo y que no tiene ni por dónde meter el resectoscopio. Entonces sí es importante tener en cuenta eso. Sí, como lo mencionaba el doctor, realmente la gran utilidad de estos análogos de NRH se ha visto, la evidencia no es concluyente en esas pacientes que sospechamos que pueden ser candidatas a una histeroscopia de 2 pasos. Es útil la administración de estos análogos de NRH, como bien lo decía el doctor, con la facilidad de disminuir el tamaño del mioma y no se ha visto que impacte en términos del tiempo quirúrgico, pérdida del plano de clivaje por vía histeroscópica. La vasopresina, realmente es un medicamento que se libera en la neurohipófisis, como ya sabemos. Se realiza una inyección intracervical en los cuatro cuadrantes. Disminuye el sangrado vaginal, mejora la visualización, disminuye la absorción de fluidos de distensión y se ha visto que podría favorecer la dilatación cervical. Ahora bien, ¿cómo se administra esa vasopresina? Se ha visto que podemos diluir 20 unidades en 100 cc de solución salina, que va desde 5 hasta 20 cc, buscando una vasoconstricción del mioma y del miómetro circundante que podría facilitar la resección intraoperatoria. Sin embargo, se requiere mayor evidencia para su recomendación. Sí, no olvidemos la vasopresina y sus beneficios grandes. Volvemos a repetir comentarios de seminarios anteriores. Vasopresina prohibida desafortunadamente en algunos países, Francia, en algunos sitios, por complicaciones asociadas al uso, con unas ventajas enormes en miomectomía laparoscópica que no la ha superado ninguna de las otras medidas para contención del sangrado. La utilizamos poco y a mi modo de ver deberíamos utilizarla más. O sea, nos ayuda mucho a disminuir el sangrado. La dilución, ustedes lo oyeron, no es diferente a la que se utiliza en miomectomía abierta y miomectomía laparoscópica, es la misma. 20 unidades diluidas en 100 centímetros. Se podría hacer un poquitico más generoso, Boris, por lo menos hasta 40 centímetros cúbicos. Se puede utilizar de hasta 8 unidades de vasopresina diluida, lógicamente. Es importante tener en cuenta aplicarlo en los 4 cuadrantes a nivel pericervical, como cuando se hacen estos bloqueos a nivel cervical, es lo mismo, se aplica con una aguja y se ven los beneficios más o menos unos 10 a 12 minutos después de haberse aplicado. Pero sí se ha observado en los estudios que así lo demuestran una disminución importante en el sangrado de una miomectomía, digamos, histeroscópica. En términos de antibiótico, muy utilizado. Desafortunadamente en la práctica diaria, pues de lo que he observado, la mayoría de especialistas plantean la utilización de antibióticos como de forma de profilaxis. Sin embargo, todas las sociedades, la ACOG en su boletín del 2018 sobre prevención de infecciones en procedimientos ginecológicos, la ACOG del 2020 nuevamente lo plantea, es que no se recomienda la utilización de antibióticos de forma profiláctica, debemos dejarlo muy claro nuevamente. El procedimiento quirúrgico, cuando hablamos, pues existen 5 pilares fundamentales que debemos tener presentes para lograr una resolución histeroscópica exitosa. El primero es la perfecta evaluación de forma preoperatoria, que va a involucrar la parte ecográfica o la parte histeroscópica,
La experiencia del operador es clave en esto porque el adecuado conocimiento de estas técnicas de enucleación podrían facilitar e incluso aumentar las tasas de resección completas en estas miomectomías, la elección adecuada del medio de distensión, el sistema eléctrico a utilizar, idealmente ya sea un sistema bipolar, un sistema mecánico, un sistema de vaporización, y todo se concentra en minimizar el sangrado y la absorción de fluidos o lograr un adecuado déficit. En técnicas de enucleación primero, la técnica LITA, también conocida como una miomectomía in toto, se podría hacer en el consultorio, pero principalmente está descrita a nivel intraoperatorio, utiliza elementos eléctricos. Las ventajas: hace más asequible el abordaje definitivo por resectoscopio, nos ahorra tiempo quirúrgico, disminuye el riesgo de sobrecarga hídrica, adherencias pélvicas, perforaciones, dolor postoperatorio, complicaciones quirúrgicas, y disminuye la cantidad de pacientes que van a ser sometidas a una cirugía mayor. Realmente lo que buscamos, acá tenemos dos imágenes, buscamos en la figura 1, podemos observar con un resectoscopio de tipo monopolar con electrodo de Collins, lo que busca es liberar los puentes entre el mioma... Escúchame, Boris, una pequeñita observación. Ahí ese es un electrodo, Colin. No, ahí no está el resectoscopio, ¿no? Electrodo, sino sí, es señor. el electrodo de punta, digamos. Entonces, el electrodo monopolar lo que busca es liberar o eliminar esos puentes entre el mioma y el miometrio circundante. Lo que facilita es la progresión intraoperatoria o la progresión de este mioma hacia la cavidad, a la porción más de la porción intramural, perdón. Y esto se basa realmente en la teoría que la pared uterina tiene una anatomía dinámica. Y esto lo que genera son contracciones de tipo sostenido, frecuentes, facilitando la expulsión, por llamarlo de alguna manera, o luxación de este mioma desde el componente intramural hacia la cavidad intrauterina, como podemos observar en la figura número 2, que era inicialmente un mioma tipo 2 y se convirtió en un mioma tipo 0. Y esto está indicado principalmente en estos miomas tipo 2 que tienen un compromiso miometrial mayor al 50%. Lo que buscamos es principalmente, se realiza una incisión elíptica en el borde del mioma, como se observa en esta figura. Ya vamos a mostrarles un video. Acá, nuevamente, una imagen del libro de la Flasoc. Lo que busca es, primero, el mioma inicial en esta figura. Posteriormente ya se utiliza el electrodo. Podemos observar cómo se van liberando esos puentes entre el mioma y el miometrio circundante, y ya posteriormente en la figura 3 podemos observar cómo queda el mioma ya completamente liberado de su componente intramural. Acá un video respecto a esta técnica quirúrgica. Acá, como bien lo explicaba el doctor, pues un electrodo de Collins con energía monopolar lo que busca es principalmente identificar la anatomía del mioma y la base de este, y su relación con la pared o a nivel intramural. Entonces buscamos es realizar una incisión a nivel elíptica en el borde del mioma para liberar esos puentes de entre el miometrio y la pared miometrial, o los bordes del mioma y el miometrio, perdón. Una vez ya se va liberando poco a poco este mioma, hay que darle tiempo, por eso la Flasoc recomienda la utilización de una nueva histeroscopia aproximadamente entre los 30 a 45 días posterior a esta técnica quirúrgica. Esta se puede realizar a nivel oficinal o a nivel intraoperatoria, principalmente descrita a nivel intraoperatoria, previo a la realización de la resectoscopia. Y esto lo que nos va a permitir es una adecuada luxación de este mioma para realizar la resección del mismo de forma mucho más sencilla. Correcto. Excelente técnica, ¿no? Excelente técnica en la cual, fíjate que el objetivo, en algún momento tú lo dijiste en la descripción, es sencillo. Es convertir un mioma tipo 2 en un tipo 1 o un tipo 0. Es eso. Entonces, básicamente lo que hace el electrodo es una enucleación. Es una enucleación para tratar de volverlo completamente resecable desde el punto de vista histeroscópico con el resectoscopio, sabiendo lo difícil que es hacer una resectoscopio en un mioma tipo 2. Es una técnica bastante buena que ayuda mucho a mejorar esa parte.
Ahí hizo un comentario, me parece, al lugar completamente Edmundo, frente al ulipristal. Bueno, es que yo tengo mis reservas frente al ulipristal, pero digamos que de pronto en pacientes que tengan unas condiciones especiales, tengan unas características que pues determinemos la utilización para disminuir el volumen, podría llegar a ser útil. Karencita, ábrele un momentico el micrófono del mundo, que quiero oír soporte. Sí, señor. Doctor, ya. Doctor Edmundo. ¿Edmundo? ¿Edmundo, estás ahí, no? Si quieres, continúa, Boris, y ahorita... Ya, ok, ya. Ahí está, ya. Les comentaba, yo realmente soy muy amante del acetato de ulipristal. Tengo una experiencia muy buena y me ha ido muy bien con él. El miedo que yo tuve inicialmente cuando lo empecé a utilizar era la alerta del posible afección hepática. Y todo lo que esto ha conllevado, se empezó a no usar como antes, después se demostró que sí era seguro y que los casos que se habían reportado no tenían nada que ver con el acetato ulipristal, incluso lo tienen catalogado como un medicamento que no es hepatotóxico, pero igual están las alertas y ante eso uno tiene que tener mucho cuidado. Actualmente en Europa, en España, está prohibida su comercialización por una nueva alerta que surgió y está en estudio. Hasta ahora lo que va de eso es que no se ha comprobado que sea por el medicamento, pero igual está en estudio y pues sigue siendo una herramienta. A mí me gusta utilizarla mucho porque la mayoría de las pacientes que yo llevo a miomectomía histeroscópica las tengo a programación a casi 4 o 5 meses. Y durante todo ese tiempo que demoro en que la veo y la opero, son pacientes que son completamente sintomáticas, que requieren transfusiones, que requieren muchas consultas de urgencias, y con el acetato ulipristal he tenido un muy buen control de sangrado, he disminuido la cantidad de hemoderivados que estas pacientes requieren y las llevo a unas muy buenas condiciones intraoperatorias, y lo que he notado es que efectivamente el tamaño cuando la llevo a la cirugía es un tamaño mucho menor al que inicialmente habíamos evidenciado, que facilita aún más la cirugía. Y tenemos una muy buena visualización de la cavidad porque también hemos visto que hay menos cantidad de sangrado. No he encontrado que veamos engrosamiento del endometrio en este tipo de pacientes que está descrito por el uso del ulipristal. Realmente hemos encontrado endometrios que son totalmente normales, aplanados realmente. Pero sí creo que tenemos que tener en cuenta que es una alternativa muy buena en pacientes seleccionados y explicándole a la paciente del posible compromiso o efecto que pueda causarle a nivel hepático, pero que lo debemos tener en cuenta. Pero le mandé un mensaje, no lo ha leído, pero cuando llegué... Sí, perfecto, completamente de acuerdo. Sigue, Boris. Bueno, otra técnica que es la técnica opening, de su sigla en inglés, lo que traduce básicamente enucleación parcial en consultorio con elementos no eléctricos. Tiene los mismos principios que la técnica LITA. Lo que busca es la nucleación de este mioma para disminuir el compromiso miometrial del mismo, buscando también convertir un mioma tipo 2 en un mioma posiblemente tipo 0. No utiliza elementos no eléctricos, y esto es una gran ventaja porque es seguro y se puede realizar sin anestesia, basándonos en el principio de que la inervación sensorial de la cavidad uterina está dada hasta a nivel miometrial, más no a nivel endometrial o de estos miomas. Por ende, la paciente no debería sentir dolor, al menos que ingresemos a la cavidad miometrial. Es de menor costo, es más fácil de adquirir por parte de cualquier cirujano, de realizar por cualquier cirujano, y nos va a permitir una nucleación y la progresión parcial del mismo. ¿Cómo se realiza? Básicamente una histeroscopia de consultorio con un set de Betocchi, identificando principalmente la interfase miometrio-mioma, y si el paciente lo tolera y la anatomía del mioma lo permite, en términos de tamaño, ubicación, entre otros, ya empezamos a realizar una divulsión lateral, y de este mioma se puede hacer con tijeras de histeroscopio del set de Betocchi, ya sea con punta roma o punta fina,
y esto nos va a permitir una progresión de este componente intramural principalmente. Acá podemos observar cómo es el mioma inicialmente. Una vez se llevó a cabo la técnica del opening, a los 21 días, la histeroscopia controla a los 21 días, podemos observar cómo viene progresando y cada vez hay más mioma dentro de la cavidad endometrial, y a los 45 días podemos observar el gran impacto que tuvo esta técnica respecto a la imagen inicial. El seguimiento, lo que se busca es, una vez se realiza esta técnica, plantearle a la paciente la histeroscopia o la resectoscopia, independiente de la técnica, a los 2 meses posteriores, siempre antes de planear el procedimiento quirúrgico. Eso debemos tenerlo presente, tener muy claro un orden mental de cómo se va a realizar la histeroscopia en esta paciente, y por eso muchas veces la somete a una histeroscopia de consultorio previo al procedimiento quirúrgico para definir la topografía y las nuevas características de este mioma que pudo haber migrado de un tipo 2 a un tipo 0. La resectoscopia, como sabemos, es la técnica más... Escúchame un segundito, una intervención ahí. Hay muchas pacientes, nosotros tenemos el diagnóstico ecográfico, pero no hemos hecho aún, lógicamente, el diagnóstico histeroscópico. Y para nosotros, digamos, independientemente del seguro médico que se tenga, pues autorizar 2 histeroscopias a veces no es tan fácil. Someter un paciente, digamos, nosotros no tenemos en Colombia muchos programas de histeroscopia oficinal. Muchas histeroscopias se realizan siempre en quirófano. Hay gente que ahorita está conectada de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica, que ellos tienen mucha histeroscopia, muchos programas de histeroscopia oficinal. Nosotros no, nosotros tenemos mucha histeroscopia de quirófano. Mucha histeroscopia de quirófano que debería ser oficinal, entre otras. Pero básicamente un consejo es que siempre, pero absolutamente siempre, que nosotros vamos a hacer una resectoscopia, que tú vas a entrar ya a hablar de ese tema inmediatamente. La resectoscopia se debe planear con la histeroscopia inmediatamente anterior al procedimiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Tenemos que hacer una histeroscopia con el set de Betocchi, sin dilatar, solamente visualizando, hacer una planeación quirúrgica para el mioma que inmediatamente posterior vamos a resecar. Entonces, entremos con el diagnóstico Betocchi siempre. No entremos de entrada con el resectoscopio. A veces nuestra instrumentadora nos dicen, doctor, va a utilizar el histeroscopio, pero ¿para qué si le va a hacer resectoscopia? Y entonces la gente de una vez empieza a dilatar. Pueden pasar muchas sorpresas, entre ellas que de pronto la señora no tenía mioma y fue una ecografía inadecuada. De pronto era un mioma mucho más grande y nosotros estamos planeando otra cosa. De pronto pueden ser muchos escenarios. Entonces siempre, pero absolutamente siempre, como consejo, entren con el histeroscopio diagnóstico. Hagan una planeación quirúrgica, dónde está el mioma, en qué sitio voy a empezar a resecarlo, etcétera. Saque el histeroscopio, empiece a dilatar y haga su resectoscopio. Pero nunca empiece de entrada con el resectoscopio. Siempre haga una planeación quirúrgica, como de pronto, si usted tiene la opción de hacerlo en consultorio, pues hágalo en consultorio y después ya programe el segundo tiempo la resectoscopia. Pero si ya de una vez usted se va con histeroscopia de quirófano, haga la histeroscopia, haga la planeación quirúrgica y en el mismo procedimiento haga la resectoscopia. Gracias, doctor. Ahora la resectoscopia, pues, es la técnica más utilizada, como bien lo sabemos. Es útil principalmente tanto en los miomas tipo 0, tipo 1 y tipo 2, según la clasificación de la Asociación Europea, la Sociedad Europea de Histeroscopia. La resección completa, independientemente de la técnica y principalmente en esta resectoscopia, va a depender del tipo del mioma y el tamaño del mismo. Se establece que en general hay una tasa de resección completa de un 65 hasta un 100%, con una tasa de satisfacción alta, hasta el 71% de los pacientes están satisfechos con el procedimiento quirúrgico, una tasa de complicaciones que, dependiendo de la serie de casos que uno revise con la literatura, varía de un 1 hasta un 12%, que me parece elevado. Sin embargo, todos los artículos llevan a un punto medio que es del 1 hasta aproximadamente el 5% de la posibilidad de complicaciones. Sí existe una relación directa, y se los he mostrado a lo largo de la charla, en relación entre el tamaño del mioma y la posibilidad de resección incompleta, sobre todo cuando estos miomas miden más de 3 centímetros, con un OR hasta de 1.52, con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo, al igual que la P también es estadísticamente significativa. Lita et al, en un estudio multicéntrico de casos y controles que se llevó a cabo en el año 2014, incluyó 267 pacientes permenopáusicas, pacientes con miomas tipo 1 y tipo 2, con un margen de seguridad, un margen miometrial menor a 0.5 centímetros,
y se encontró que la tasa de resección con energía bipolar era el 100%. En otra revisión Boris, sistemática... pon un minutico la anterior, porque yo quiero que la gente se vea ese número mágico de los 3 centímetros. Una vez estábamos en un congreso de la FLASOC y estaba un histeroscopista muy famoso en ese momento, venezolano, que fue el que básicamente a nosotros nos trajo todo el set de Betoki. O sea, era el histeroscopista que recorría toda Latinoamérica entrenándonos en histeroscopia, un doctor que hay que hacer un homenaje en este momento, que es el doctor Alfonso Arias, un gran ginecólogo con un conocimiento muy grande en histeroscopia. Y él estaba dando precisamente en ese evento una charla de histeroscopia. Alguien le preguntó y le dijo, doctor, usted que es un experto en histeroscopia a nivel latinoamericano, ¿cuál es el mioma que usted nos aconseja ideal para hacer una resección? Entonces dice, mire, si usted me hubiera preguntado hace 8 años, yo diría que es un mioma de 5 centímetros. Si usted me hubiera preguntado hace 5 años, 4 años, yo diría que es un mioma de 4. Y hoy le respondo que el mioma de 3 centímetros, lógicamente o menos. Él dice, él mismo se complementó la respuesta, dijo, curiosamente usted estaba esperando que fuera al revés, que mi experticia en histeroscopia le respondiera que entre más conocimientos tengo yo, entre más habilidad tengo yo en resectoscopia, me meto a miomas más grandes. Y él decía, mi experiencia me da a que idealmente los miomas por histeroscopia se deben entrar hasta máximo 3 centímetros. Hemos estado hablando de miomas más grandes, hemos estado hablando de miomas de 4, de 5 centímetros, pero fíjense que con otras cosas, de pronto con análogos, de pronto claramente a programar un paciente en un segundo tiempo quirúrgico. Pero Alfonso nos decía ese día, decía, mire, lo más importante es tener en cuenta que el mioma ideal para hacer una resección es un mioma de 3 centímetros o menos. Entonces, ese número mágico, cuando alguien le pregunta a uno, oiga, es que tengo un miomita ahí como grande para operar, un programa grande, uno dice, bueno, ojalá el mioma le mida menos de 3 centímetros para que podamos hacer un procedimiento relativamente corto, rápido, con poca tasa de complicaciones. Y a usted le llamó la atención, Boris, ese porcentaje de complicaciones que aparentemente es muy alto. Un porcentaje de las complicaciones que se dan en histeroscopio es porque uno se mete a operar miomas muy grandes sin haber hecho una preparación preoperatoria adecuada. Para eso hay alternativas, vasopresina, análogo de GnRH. El mundo nos acaba de compartir su buena experiencia con el uripristal, pero hay alternativas, hay formas de poder nosotros disminuir el tamaño de los miomas para poder hacerlos más fácil de resección quirúrgicamente. Entonces me gusta hablarlo sobre el fondo de esta diapositiva que usted está poniendo, porque fíjese que usted pone un número mágico y el número mágico es 3 centímetros. Ese es el mioma ideal si nosotros tenemos que tener como una conclusión para hacer una resección. Continuamos. Gracias, doctor. Continuando con una revisión sistemática de Elita et al. Del año 2017, que incluyó 4 ensayos clínicos controlados de 392 pacientes, encontró que la tasa de éxito de miomectomía por resectoscopio del 85%, sin embargo, encontró una mayor tasa de éxito con sistemas mecánicos como los morceladores hasta un 95.6%, que lo voy a tocar más adelante. Sí se ha visto que tienen mayor tiempo operatorio cuando se compara con técnicas mecánicas como los morceladores, y hay mayor dificultad de uso porque los fragmentos de estos miomas que estamos resecando van a obstruir la visualización y son bien conocidos como chips en términos en inglés. En términos de desenlace, lo que les mencionaba hace un momento, el 71% de los pacientes están satisfechos con la cirugía, 20% de pacientes no requieren cirugías adicionales en los 4 próximos años. Sin embargo, el riesgo de cirugía adicional siempre va a estar asociado con el tamaño y el número de miomas. Es 2 veces mayor el riesgo de cirugía adicional cuando hay más de 2 miomas, sobre todo si estos miomas son en espejo, y riesgo de cirugía adicional 3 veces más cuando el mioma es mayor a 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, cuando ya son mayores a 5 centímetros, se debe plantear la utilización de otra vía operatoria adicional. Acá, pues ya el instrumental de histeroscopia ha sido muy bien revisado en unas charlas anteriores. Realmente usamos una técnica en el resectoscopio que se conoce como slicing, que es básicamente la tunelización del mioma, como podemos observar en esta imagen, la imagen A. Tenemos el mioma, el resectoscopio. La técnica siempre nos debemos ir hacia cefálico, es decir, lo más distal del cirujano, y encender o iniciar el resectoscopio una vez nos encontremos detrás del borde del mioma,
para tunelizar el mioma, como podemos observar en la imagen B, y ya posteriormente resecarlo de forma completa. Acá tenemos una imagen en vivo cómo se realiza con asa de cobre la resectoscopia, que es la técnica más utilizada, y estos fragmentos de un leiomioma, que son conocidos como los chips o fragmentos de mioma, como quieran llamarlos, son los causantes de aumentar el tiempo quirúrgico y la mayor tasa de complicaciones asociadas al manejo de fluidos, porque van a requerir mayor reintroducción del histeroscopio, volver a introducirlo para sacarlo incluso de forma manual, estos fragmentos de mioma. Acá tenemos un video cómo se realiza la resectoscopia de forma rápida. Inicialmente, lo que explicaba el doctor Juan Carlos ahorita, ingresamos con histeroscopio, definimos la anatomía o la topografía de este mioma, tratamos de identificar la base del mioma, que a continuación vamos a observar la base de este mioma, y ya una vez identificamos la base, introducimos el resectoscopio. Aquí ya comenzamos a introducir el resectoscopio, nos dirigimos hacia la parte más posterior a uno de los bordes laterales del mioma, iniciamos el resectoscopio y aplicando la técnica de tunelización o slicing, que lo que busca es resecar aproximadamente entre 3 a 5 milímetros de mioma por cada corte que se realiza. Y es importante siempre ir de distal hacia proximal, es decir, hacia el cirujano, para disminuir la posibilidad de complicaciones asociadas. En este video ya podemos observar lo molesto que se tornan estos fragmentos del mioma y dificultan la realización de la tunelización del mioma. Buscamos con el resectoscopio básicamente que protruya la base de este mioma, en otras palabras, que se luxe la base del mioma para poder lograr una resección completa de estos miomas. A uno los textos de histeroscopia y todo lo que ve, y los congresos y todo, le dicen a alguien, mire, empiece a resecar el mioma desde los lados. El otro le dice, no, empieza a resecarlo desde la mitad. Ahí no hay una técnica, yo creo, ahí es, haga lo mejor que pueda. O sea, fíjese, ahí es tan dispendioso a veces porque el mioma tiene una ubicación difícil, los miomas, por ejemplo, fúndicos o miomas, digamos, anteriores que están muy profundos. Entonces debe uno es planear muy bien con el asa y empezar a hacer el slicing como pueda. Si le va mejor de lado, hágalo de lado. Si le va mejor haciéndolo desde la mitad y después hacia los lados, trate de hacerlo. Pero no hay como una recomendación puntual de si mejor empezar por la mitad o mejor empezar por los lados, no. Lo ideal es tratar de hacer la resección idealmente completa del mioma hasta que al final ya quede, digamos, de una base. Recordemos que ahí lo citamos, la pinza de Randall, que ya la habíamos nombrado en lo de pólipos, también es una muy buena alternativa para extraer, digamos, ya como la última parte, la base del mioma. Hay un consejo que le da a uno, a veces le pasa por inexperiencia, y todos los que hacemos histeroscopia nos ha pasado muchas veces. Cuando uno está empezando a hacer esos miomas por histeroscopia tipo 0, está uno muy tentado a cortar. Saque ese mioma ahí como terina, y es muy complejo. Es una disección desde el punto de vista de si usted lo en el momento de extraerlo ya se saca con la pinza de Randall. Si pasa la situación que usted cortó el mioma y no lo pudo sacar, no pasa nada, no pasa nada. Simplemente no va a tener la muestra de patología de un mioma, que igual le va a salir el reporte mioma. Pero a veces uno es muy dado a tengo que sacarlo como sea y voy a meter cualquier pinza y voy a meter una, para ver si me cabe una de falsos gérmenes, una Rochester. No, no pasa nada. Usted puede dejar ese mioma y simplemente explicarle al paciente que en su siguiente menstruación lo va a expulsar espontáneamente, para que sepa que, pero ya el mioma devascularizado se le disminuye de tamaño, se empieza a atrofiar y ya lo empieza el paciente a expulsar. Pero uno no se debe angustiar de pronto con un pólipo grande o con un mioma, que eso ahí ni se le va a infectar, ni le va a hacer un fenómeno de válvula y todo lo que le da a uno la imaginación que va a terminar un piometra. Nada pasa. Lo ideal es extraerlo, pero si no lo puede sacar, pues déjelo, que en algún momento la paciente en la siguiente menstruación lo va a expulsar. Listo, doctor. En esta revisión sistemática
muy puntual, que lo que buscaban era establecer la tasa de miomectomía completa por histeroscopio en las técnicas de un paso. Se incluyeron 241 estudios de pacientes que tenían miomas tipo 2 y eran tratados con resectoscopia o con técnicas de nucleación. Acá básicamente lo que les traigo es, ellos buscan comparar, tener menos del 50% del compromiso de la pared miometral o al menos del 50% o más del compromiso miometral. Podemos observar las diferencias en la tasa de resección de la técnica de slicing, la posibilidad o facilidad de resección completa, que era del 86%, y cómo disminuye cuando es mayor al 50% hasta un 70%. Cuando se compara con técnicas de nucleación, de igual manera, siendo menor al 50% una tasa de nucleación hasta el 92%, y conforme iba aumentando el compromiso miometral hasta el 88%, con una tasa de complicación siendo mayor con las técnicas de slicing, principalmente cuando tenía mayor compromiso de la pared miometral mayor al 50% respecto a las técnicas de enucleación. Ellos como que concluyen que no existe una técnica de histeroscopia superior a otra en el manejo de miomas submucosos con componente intrahumoral, pero la resectoscopia se asoció con una baja tasa de resección completa en un primer paso cuando existe un compromiso intrahumoral del 50%. Y se requiere mayor evidencia para recomendar esta técnica. Sin embargo, se sugiere que no es el gold estándar en la actualidad para la miomectomía en miomas tipo 2. Ahora bien, nuevas técnicas que son los morceladores, son histeroscopia con sistemas mecánicos, tienen como objetivo la resección completa del mioma de forma más sencilla desde el punto de vista técnico. Incluyen acá dentro del sistema una hoja cilíndrica o cuchilla que lo que básicamente genera un efecto destructivo a nivel del mioma, y adicionalmente tiene un sistema de succión incluido que nos va a permitir, mientras se va destruyendo el mioma, los fragmentos de esos miomas van absorbiéndose a un sistema directamente. Requieren menos inserciones, por lo que les explicaba, por el sistema de succión. Las desventajas: no tienen energía por radiofrecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen para coagular, a excepción del sistema Symphion, que es el único que de todos estos sistemas mecánicos va a incluir energía por radiofrecuencia. Y otra gran limitación es que están limitados a mioma tipo 0 o tipo 1. Dentro de esto, básicamente para nombrarlos, tenemos el sistema MioSure y el sistema Truclear, que son los más utilizados, principalmente el Truclear Ultra, que tienen un sistema tanto de succión como un sistema de remoción de tejido hasta de 2.96 gramos por minuto, y podemos observar que el lente o el ángulo del endoscopio es de 0 grados respecto al bipolar, que es de 12 grados. Acá podemos observar una imagen como es la imagen 1, la imagen inicial, cuando se introduce el sistema mecánico. Posteriormente va avanzando, va destruyendo el mioma, y ya en la imagen 4 cómo se logró una resección completa de este mioma, pero recordar, reservado para miomas tipo 1 y tipo 0 y tipo 1. Acá un video rápidamente cómo se aplica este sistema. Funciona también para polipectomías o miomectomías. Es muy sencillo. Aquí podemos ver cómo la cuchilla va girando de forma rotatoria y va generando un sistema de succión automático para la destrucción o eliminación de estos pólipos, principalmente. Por eso es que se hace más sencillo esta técnica para miomas tipo 0 y miomas tipo 1, como vamos a observar en la siguiente imagen, que es el sistema de cuchilla que está funcionando de forma dinámica, y a su vez el sistema de succión. Acá observamos un mioma tipo 0. Podemos observar cómo es la gran facilidad para la resección de estos miomas y disminuye considerablemente el tiempo quirúrgico. Lista de doble, una revisión sistemática que mencioné previamente, mostró una tasa de éxito de los morceladores hasta el 95.6%. Sin embargo, esto era cuando se involucraban tanto pólipos como miomas. Una vez se realizó la extracción de los datos y se limitó a miomas, la tasa de éxito con el MioSure era del 90% en miomas menores a 2 centímetros. Pero podemos observar cómo cae abruptamente menos del 50% cuando estos miomas son mayores a 4 centímetros. Por eso están contraindicados en estos casos. Hamiduchi et al. En un estudio retrospectivo de 83 pacientes, no encontró diferencias en términos de tiempo operatorio ni en tasas de resección completa en miomas tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Sí se ha visto que tienen mayor facilidad de uso, facilitan la visualización, mayor grado de satisfacción por parte del cirujano, por menor riesgo de perforación, y la curva de aprendizaje es más corta.
Y este estudio me llamó mucho la atención, es un estudio controlado, aleatorizado, un estudio piloto, lo que buscaba era evaluar residentes de ginecología y obstetricia en entrenamiento, comparando técnicas de resectoscopia versus técnicas morceladoras en estos residentes. Se realizó en el 2007, se incluyeron 60 pacientes con pólipos o miomas, 6 residentes de ginecología y 10 cirugías por persona. ¿Qué encontraron ellos? Que primero, el morcelador tenía menor tiempo quirúrgico por parte del residente, los medios de distensión eran menores en estos pacientes que utilizaban morceladores, el número de inserciones es considerable, una P estadísticamente significativa de 7 del resectoscopio comparado con un morcelador, pero lo que más me llamó la atención, que muchas veces pasa en la práctica diaria, es la toma del control por parte del cirujano o el especialista. En el resectoscopio, el 17% de las veces tomaron control de la cirugía, mientras que en el morcelador exclusivamente el 3%, que era un solo caso, con una P estadísticamente significativa. Por ende, ellos que concluyen que en los residentes en entrenamiento, las mejores técnicas para utilizar son los morceladores porque tienen una curva de aprendizaje más corta. Respecto al resectoscopio, tenemos un gran problema que no están disponibles en la mayoría de las instituciones. Y ya para finalizar, los últimos métodos son los métodos de vaporización. Utilizamos electrodos de vapor. Tiene un gran problema que requiere un gran electrodo para el contacto con la superficie y vaporizan por completo el mioma. No dejan restos de mioma en la cavidad. Disminuyen el tiempo operatorio, disminuyen el número de inserciones. Y una de las principales desventajas es que no se puede enviar este material a patología. Y tiene mayor riesgo de embolismo aéreo porque podría ingresar vapor en la vasculatura. Básicamente, como podemos observar acá el instrumental, lo que busca es que mediante esta ruedita lo que va generando es vapor y va generando una destrucción del tejido y son utilizados tanto para procedimientos urológicos como ginecológicos. En los desenlaces, la tasa de resección incompleta va desde 5 hasta un 17%, la tasa de fallo de las miomectomías de un 14 hasta un 30% a los 3 años de seguimiento y las tasas de recurrencia de HU hasta un 20% en los 3 años de seguimiento. Y el número clave, mayor riesgo cuando el mioma mide más de 3 centímetros y cuando son mayor a 2 miomas. En un estudio observacional se observó que miomas tipo 2 con resectoscopia incompleta, más del 70% de pacientes no requerían una cirugía en el primer año, lo cual es interesante y que podríamos darle en esa resectoscopia incompleta seguimiento a estas pacientes. Para concluir, la miomectomía por histeroscopio es una técnica sencilla de realizar en manos de expertos, tiene una baja tasa de riesgo y de complicaciones. Los sistemas de clasificación que se recomiendan es la utilización de FIGO y el sistema de la Asociación Europea de Histeroscopia en la práctica clínica, mientras si estamos en un ambiente investigativo nos recomiendan utilizar el STEP-W. No existe una recomendación clara para la utilización de misoprostol, sin embargo hay evidencia que soporta su uso en pacientes posmenopáusicas. Los nuevos sistemas de resección mecánica son prometedores y son de elección en pacientes con miomas tipo 0 y tipo 1, y la resectoscopia sigue siendo la técnica de elección en miomas de 3 centímetros o aquellos con invasión miometral mayor al 50%. Y el uso de sistemas de resección mecánica son ideales en estos residentes de ginecología y obstetricia que estamos en entrenamiento con una curva más corta de aprendizaje. Y ya, pues, esto es una gran oportunidad que hemos tenido todos los residentes, y es que parte de esta crisis que se ha vivido no ha servido para cancelar una época e inaugurar otra en términos del aprendizaje por vía virtual. Muchas gracias.